es que el punto de esto, ¿no? Es lo que vamos a tratar de evaluar, si recuerdan en la clase pasada que teníamos una serie de bullet points, ¿no? De cosas que hay que estar pendientes. Hay que estar pendiente qué pasa con el nivel del producto del PIB. Hay que estar pendientes de qué sucede con la tasa de interés, hay que estar pendientes si hubo algún tipo de crowd out de la inversión por parte de los gobiernos, hay que estar pendientes si hubo algún efecto redistributivo, si cambió la composición de las exportaciones netas, no, si hubo algún choque en las reservas internacionales. Entonces, todas esas variables, ¿okay? Todos esos factores son factores que terminan siendo ajustados de manera endógena cuando se da un choque exógeno en el modelo. Entonces, bueno, el punto de esto es que vamos a estar investigando, ¿okay? Una vez que hagamos el setup de los parámetros, vamos a estar derivando cómo vamos a estar reescribiendo matemáticamente el modelo de manera tal que podamos despejar, ¿okay? Cuáles son las variables que terminan afectando en última instancia, de manera directa y de manera indirecta, a esos parámetros endógenos, a esas variables, a la tasa de interés, al nivel del producto, a las reservas internacionales, etc. Para que al final, ya que lo tengan formulado, ¿okay? Ya una vez que tienen formulado cuáles son los factores que afectan a las variables endógenas y en qué manera lo hacen, ¿okay? Una vez que tengan eso formulado de manera genérica, entonces ya ustedes por su cuenta pueden pasar a meterle números, ¿ok? Que podría ser para el quiz o podría ser para el examen, pero el hecho es que ya una vez que lo tienen formulado de manera genérica, es mucho más fácil que si yo les paso una serie de datos, si yo les digo, mira, la elasticidad de las importaciones con respecto a tal cosa, con respecto al nivel de renta, por ejemplo, es de 0,15, ¿ok? Que ustedes ya con todos esos parámetros, ya con todas esas fórmulas finales genéricas, ya derivadas, ya ustedes pueden simplemente agarrar los datos, plug them into la fórmula y ya obtienen un resultado mucho más fácil, ¿ok? Entonces, nada, eso es como una especie de introducción a esto. Bueno, nada, recordamos que esto es un modelo donde hay tres mercados que están en equilibrio. Es un modelo estático, es decir, se pasa del estado 1 o de las dotaciones iniciales. Arrancamos en ese estado y apenas se da el choque exógeno, ya todas las variables se ajustan en simultáneo y pasamos del punto 0 al punto 1 o del punto 1 al punto 2, ¿ok? No hay ningún espacio intermedio dentro del modelo matemático, simplemente hay un estado inicial y un estado final y nada de lo que pasa en el medio queda registrado, ¿ok? Solo queda registrado el final. Entonces, bueno, nada. Lo importante para esto, entonces, ya que estamos en la parte de setup, es que hay variables acá que son fijas, que son exógenas, no dependen de nada. Por ejemplo, el gasto, ¿ok? Se pueden mover 1000 variables dentro del modelo y el gasto de gobierno no se va a mover. Esta G es exógena, ¿ok? Entonces, no va a depender de lo que suceda en otras variables. Y por ende, entonces, se determina fuera del modelo. ¿Okay? El nivel del gasto, por ejemplo, se determina fuera de los parámetros del modelo. Y cuando una variable se determina fuera de los parámetros del modelo, la llamamos exógena. Cuando esa variable está afectada por otras dentro del modelo y se determina a lo interno del modelo, que es resultado de lo que sucede en otros lados, dentro del modelo, entonces esa variable pasa a ser endógena. ¿Okay? Entonces hay una distinción aquí fundamental entre las variables que son exógenas y las variables que son endógenas.
Entonces, lo primero que yo quiero hacer con ustedes ahorita es que vayamos poco a poco, que vayan ustedes interviniendo para pues llegar a discriminar, hacer una lista, que tengamos una lista que lleguemos como resultado a una lista de variables exógenas y una lista de variables endógenas. Y vamos a arrancar con el caso en donde tenemos un tipo de cambio fijo. ¿Ok? Entonces, lo primero es que hay que recordar que cuando tenemos un tipo de cambio fijo, que esto lo habíamos visto en la primera clase, el nivel de, de M, ¿ok? Va a estar, esta M que está aquí, va a estar determinada por lo que sucede en las reservas internacionales y por lo que sucede con el crédito doméstico neto. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, aquí ya vamos a tener nuestra lista definitiva de variables que están incluidas dentro del modelo. Entonces, esta ecuación se podría reescribir como, ¿ok? Reservas internacionales más crédito doméstico neto entre precio es igual a L, que depende de la tasa de interés y el nivel de renta. Entonces, una vez que ya logramos reescribir nuestras ecuaciones, ya podemos arrancar con lo que les mencionaba a ustedes, que es lo que quiero que sea el resultado de esta parte inicial de la clase. ¿Ok? Entonces, vamos a ir uno por uno. Pueden usar el micrófono o pueden usar el chat. Entonces, bueno, nada, la idea es que vayamos uno por uno en las variables que componen cada una de las ecuaciones. ¿Ok? Vamos uno por uno y ustedes me van diciendo si esa variable es exógena o es endógena. Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué me dicen, por ejemplo, del nivel del Producto Interno Bruto? Esa Y, esa renta nacional, ¿es una variable, creen ustedes que es endógena o es exógena? Ok, porque, Antonio, ¿por qué crees que es, mentira, Juan, ¿por qué crees que es endógena? ¿Se escucha, profe? Ajá. Bueno, por como usted dice, las variables endógenas son las determinadas precisamente por el modelo, y pues en este caso la variable Y, que vendría a ser el Producto Interno Bruto, depende de todas las variables incluidas en el mercado en equilibrio, ¿no? Ok, ¿qué variables, por ejemplo, podrían afectar, o sea, cómo se podría ver afectada por otra variable el nivel del Producto Nacional? Por el nivel de ingreso, por ejemplo. Ok, ¿qué más? O sea, pero el nivel de ingreso, ¿de qué proviene? ¿Qué variables pueden afectar eso? Ok, Gustavo dice las exportaciones netas, ¿qué otra cosa? Ok, el consumo, ¿qué más? La inversión. Entonces, prácticamente cualquier factor, ok, que esté del lado derecho, cualquier factor que esté del lado derecho en la IS, ok, va a afectar Y. Entonces, y no solo eso, sino que Y va a afectar a algunos de ellos. O sea, es decir, el nivel de renta nacional se ve afectado por el nivel de inversión y el nivel de gasto y el nivel de consumo y el nivel de exportaciones netas. Pero el nivel de exportaciones netas se ve afectado
también por la renta, y el nivel del consumo se ve afectado por la renta. Entonces, la relación, por ejemplo, entre el nivel de consumo agregado y el nivel de la renta nacional agregada, se van retroalimentando entre ellas en simultáneo, ¿no? Entonces no solo es que es una variable endógena que se ve afectada, o sea, y es resultado, sino que también es una variable endógena que causa choques en el modelo. Entonces es tanto causa como efecto, como consecuencia lo que sucede con la renta nacional. Ok, entonces ya hablamos de Y, ¿no? Y determinamos que es una variable endógena. ¿Qué me dicen de la tasa de impuestos? Esa T que está acá, esta T. El impuesto sobre la renta. ¿Es una variable endógena o es una variable exógena? La tasa de impuesto sobre la renta, ¿es una variable endógena o es una variable exógena? Anthony, ¿por qué crees que es una variable exógena? ¿Cómo se determina la tasa de impuesto sobre la renta? O sea, ¿quién la determina? Que la determina el Estado, ¿no? La determina el Congreso en conjunto con el presidente. Este, Determina la tasa de impuestos sobre la renta. Entonces, es una variable que no, es decir, puede aumentar la inversión y no pasa nada con el impuesto sobre la renta. Puede variar las exportaciones netas y esa tasa de impuestos sobre la renta va a permanecer constante, ¿no? Entonces, recuerden que aquí estamos refiriéndonos a la tasa de impuestos sobre la renta, no a la recaudación impositiva, ¿ok? Porque, por ejemplo, si esto fuera una T mayúscula, ¿ok? Si no fuera una T minúscula, sino una T mayúscula, y significara el nivel de la recaudación tributaria agregada nacional, ¿ok? Entonces, entonces dependería del nivel de consumo, dependería del nivel de inversión, dependería si incluimos ahí los aranceles a lo que sucede en el comercio internacional. Entonces, no, esta T que está aquí no es, no está, por ejemplo, esto no está, no es un agregado que esté en moneda local, ¿ok? No es como, por ejemplo, la G, esta G que vemos aquí, es un número que está, si somos Estados Unidos, está en dólares, y si somos Venezuela, está en bolívares. En cambio, esta tasa que está acá, esta T minúscula, es un número que está entre 0 y 1, ¿ok? Y es una tasa que no tiene magnitud, ¿ok? Es simplemente un porcentaje. No está en bolívares, no está en dólares, es simplemente, por ejemplo, si es 0,5, estamos hablando de una tasa de impuestos sobre la renta de 50%. ¿Ok? Entonces representaría lo que graba, el porcentaje que graba el Estado de los ingresos que obtiene la gente. Entonces, bueno, esa T, ¿ok? Dijimos entonces que es una variable exógena. Las transferencias, esa TR, ¿es una variable exógena o es una variable endógena? El nivel de transferencias que le hace directamente el Estado a los consumidores y que determina, en cierto modo, su nivel de consumo, ¿es una variable exógena o una variable endógena? Las transferencias. Goy, ¿por qué crees que es endógena? Porque no está impuesta, depende ¿de qué depende? ¿De qué depende las transferencias? Si me dices que depende de otras variables, ¿de qué variables depende?
Es decir, ¿quién determina, o sea, cómo se determina el nivel de TR? El nivel de las transferencias. ¿Cómo sabemos cuál es su nivel? ¿De dónde proviene? Ah, Freddy, tú también que dijiste que era endógena. ¿Cómo sabemos de dónde, cuánto es TR? Ajá, y si las pone el Estado o el gobierno o quien lo decida, entonces ¿es endógena o es exógena? ¿Me escucha, profe? Sí, sí. Yo dije que era endógena porque en verdad, o sea, las transferencias afectan la renta y la renta, o sea, aumentan. Si tienes una transferencia o subsidio, aumenta la renta de las personas y si tienes más renta, aumentas el consumo. Por eso la pensé como endógena. Pero las transferencias o esos subsidios, en el caso aquí en Venezuela, en los bonos y todo ese tipo de transferencias, las pone el gobierno. O sea, pueden ser una variedad exógena, pero, o sea, al principio las pensé como endógenas, pero no, ahora estoy confundido. Sí, bueno, o sea, a ver, hay una diferencia, que esto es lo que una de las cosas que quiero que se lleguen de aquí en adelante, es que hay una diferencia entre el modelo y la realidad, ¿ok? Los modelos siempre son una simplificación de la realidad. Y en este modelo, ¿ok? Hay una serie de supuestos que tienen que conocer para entender el modelo. ¿Ok? Uno de esos supuestos son los que estamos revisando ahorita. Entonces, por ejemplo, en este modelo, uno de los supuestos es que las transferencias del Estado hacia los ciudadanos son un monto exógeno preestablecido. ¿Okay? Tú podrías argumentar, por ejemplo, como hacía Freddy, que por ejemplo en Estados Unidos, si el nivel de renta disponible de los individuos está por encima de un monto, vamos a inventar que es $3,000 al mes, ya no tienen acceso a los food stamps, a las transferencias para que compren comida. O sea, entonces, en cierto modo, dependería el acceso de los ciudadanos a las transferencias dependería de su ingreso personal. Entonces, en ese sentido, podrías argumentar que si aumenta el nivel del ingreso nacional de manera homogénea, o sea, que en todos los hogares aumenta en la misma proporción, pues algunas de esas familias saldrían de la línea legal de la pobreza y entonces una vez que sales de la pobreza, dejas de tener acceso a algunos estipendios, algunas transferencias que te hace el Estado. Entonces, bueno, desde ese punto de vista podrías argumentar que podría ser endógena. Es decir, hay maneras de endogeneizar algunas de las variables que en este modelo son exógenas. Sin embargo, para efectos de este modelo, okay, vamos a suponer que el nivel de transferencias es una variable que depende de una decisión de facto por parte del gobierno. ¿Okay? Que, por ejemplo, el gobierno apruebe en el Congreso, como hicieron como en abril más o menos de este año, que aprueben en Estados Unidos que le van a transferir $1,200 a cada individuo. ¿Okay? Entonces, eso sería una transferencia eh, que se hizo una sola vez y fue producto de una decisión netamente política. ¿Okay? No fue endógeno. ¿Okay? Ojo, siempre hay una manera de argumentar que en la vida real todas las variables son endógenas, porque tú, por ejemplo, podrías decir que, que esa transferencia, esa decisión por parte del Congreso y el presidente de enviar $1,200 a cada persona en Estados Unidos fue una decisión endógena que respondía a una situación extremadamente grave eh, en la economía producto de la pandemia. Entonces, tú podrías argumentar que el choque en realidad fue la contracción de la economía y que el nivel de transferencias aumentó en respuesta endógena a ese choque exógeno sobre la economía. O sea, es decir, siempre puedes ir un paso más allá y argumentar que algo fue endógeno.
Sin embargo, bueno, como estamos haciendo un modelo que es bastante genérico, que está tratando de generalizar los choques y tratando de, de reducir, ¿ok? La cantidad de variables endógenas para simplificar el modelo y que sea mucho más fácil de llegar a los resultados, ¿ok? Entonces, como ese es el caso, entonces vamos a tomar a las transferencias como una variable exógena, igual que el gasto público, ¿ok? O la tasa impositiva. Entonces, esta variable de transferencias, por ejemplo, al igual que la variable de impuestos sobre la renta, son variables exógenas fiscales, ¿ok? Igual que el gasto público, ¿no? Son variables que pertenecen al ámbito fiscal. Entonces, bueno, ya les voy a dar de una vez la respuesta que viene dentro de un par de variables, que es que el gasto público, ¿ok? También es una variable exógena, al igual que esta, y es una variable exógena de carácter fiscal. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Cuál es la próxima? ¿Qué me pueden decir, por ejemplo, de la tasa de interés? ¿Es la tasa de interés una variable exógena o una variable endógena? Ok, ¿por qué es endógena, Gustavo? Porque depende de la tasa de interés y la prima de riesgo. No, la inversión no, la tasa de interés. Ah, entendí inversión. Este, no, entonces no. ¿La tasa de interés es una variable exógena o endógena? No, si es la tasa de interés, sí pienso que es una variable, pero es que, no sé, profe, podría ser las dos, ¿no? Ok, ¿qué dice Freddy? Freddy dice que es exógena. O bueno, ya Freddy habló. Brian, ¿por qué crees que es exógena? Bueno, sí, pienso que es exógena porque está determinada por el Banco Central, así que por eso. A ver, pero está determinada por el Banco Central eh, simplemente, o sea, es decir, el Banco Central la determina porque le provoca. Es decir, el Banco Central puede agarrar mañana en este modelo y decir que la tasa de interés va a ser 300%, y intervenir en el mercado de manera tal que obliguen a esa tasa a ser 300% y el modelo va a seguir estando en equilibrio. O sea, es posible que el Banco Central fije de una manera ad hoc el nivel de la tasa de interés y que el modelo siga estando en equilibrio. Por ejemplo, vamos aquí a hacer cualquiera de los casos, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un modelo ISLM, ¿ok? Con, sin movilidad de capitales, ¿ok? No tenemos movilidad de capitales. Entonces, en este modelo, en este modelo básico, imaginen que tenemos un choque fiscal. Si tenemos un choque fiscal, tenemos un desplazamiento, una expansión, ¿ok? De la curva IS, de la curva verde, y vamos a tener un desequilibrio en el mercado externo una vez que alcanzamos el equilibrio en el mercado interno de dinero y bienes y servicios, y eso va a obligar entonces a reaccionar este, al Banco Central si tenemos un tipo de cambio fijo, ¿ok? Y va a haber una contracción de la LM. Entonces, en este pequeño modelo que acabamos de hacer, el Banco Central pudo decidir, o sea, el Banco Central tiene margen de maniobra para decir o está obligado por las condiciones a tomar las decisiones que toma. Acuérdense que estamos viendo el caso del tipo de cambio fijo, lo tenemos aquí en el medio.
¿ok? ¿Ok? Entonces, estamos en una economía con tipo de cambio fijo, donde la política monetaria del Banco Central está atada para, para alcanzar un equilibrio en el mercado cambiario que sea consistente con un tipo de cambio nominal que ellos fijaron. Entonces tenemos un tipo de cambio fijo, ¿no? Y el Banco Central tiene que actuar de manera tal para mantener ese tipo de cambio fijo. Entonces es posible determinar de manera ad hoc, de manera exógena, el nivel de tipo de la tasa de interés. O está de alguna manera determinada esa tasa de interés por los movimientos internos del modelo. Ah, Brian. Ok, sí, como dice José Andrés, es una variable, la tasa de interés, es una variable que va respondiendo a lo que sucede en muchos mercados, ¿no? Entonces, a ver, en primer lugar, es una variable que se determina aquí, se determina en el lado derecho de esa ecuación del mercado de dinero, ¿ok? Porque se determina en toda esa dinámica que hay en el mercado activo financiero que va dependiendo de la demanda de dinero, ¿ok? Y lo que sucede con el nivel de renta y cómo el nivel de renta afecta a la demanda de dinero y cómo eso retroalimenta los choques hacia la tasa de interés. ¿Ok? También puede estar determinado de repente si hay algún choque en M, producto de alguna política del Banco Central, que tenga que tener una contrapartida en el lado derecho de la ecuación por la vía de la demanda de dinero. Entonces, el hecho es que la tasa de interés puede estar determinada por varios factores, ¿ok? Y que aunque parezca que el Banco Central puede intervenir en el mercado para determinar la tasa de interés, el Banco Central no puede hacer lo que quiera. ¿Okay? Está restringido por sus objetivos, sus objetivos principales. Y en este caso, su objetivo principal en este modelo, como los precios son constantes, en este caso, su objetivo es mantener el nivel de tipo de cambio. Y el equilibrio en el mercado monetario. Y recuerden que no solamente es el Banco Central el que determina la tasa de interés, en realidad no es el Banco Central el que determina la tasa de interés, son los bancos, es el sistema financiero en general, o sea, el sistema financiero privado, es el que determina el nivel de tasas de interés que le piden a sus clientes. El Banco Central puede intervenir en ese mercado como un actor más, ¿ok? Aumentando o disminuyendo la cantidad de fondos disponibles para que los actores privados, que son quienes realmente determinan el nivel de las tasas de interés, reaccionen aumentándola o disminuyéndola. Pero el rol del Banco Central es un rol indirecto, no es un rol directo a la hora de determinar las tasas de interés. ¿Okay? Entonces, la tasa de interés va a ser nuestra segunda variable endógena en este modelo. Ok, siguiente. La prima de riesgo. La prima de riesgo es una variable endógena o exógena en el modelo. Esta prima de riesgo que tenemos aquí. Que la vamos a llamar de esta manera. Una letra griega ahí. Ok, la prima de riesgo, ¿es endógena o es exógena en el modelo? ¿Cómo se decide, Goy, dices que es endógena, cómo se decide la prima de riesgo dentro del modelo?
¿Qué variables afectan a la prima de riesgo? ¿Cómo se determina esa prima de riesgo? De nuevo, les digo, hay una diferencia entre el mundo real y los modelos que utilizamos para simplificar el mundo real. En la vida real, la prima de riesgo depende de muchas cosas. Por ejemplo, si un gobierno comienza a tener una política fiscal irresponsable, ¿ok? Y se endeuda, para los que ya hicieron la tarea para mañana, la discusión con Alberto Alesina sobre austeridad, ¿ok? Y deuda a largo plazo, por ejemplo, podrían argumentar que si G aumenta y aumenta y aumenta y aumenta, y el déficit fiscal y mantenemos T constante, entonces eso solamente puede ser compatible con un escenario en donde tenemos un endeudamiento neto, un déficit fiscal persistente, ¿okay? Un endeudamiento neto que aumenta y un stock de deuda que aumenta, y eso hace que sea cada vez más difícil pagar la deuda, y en la medida en que el pago de la deuda soberana se hace más difícil, entonces pues el riesgo de impago de esos activos, que son bonos de deuda soberana, va aumentando y entonces poco a poco eso puede estar determinado dentro del modelo, ¿no? O sea, de repente tú podrías endogeneizar el riesgo diciendo que depende, después de tantos periodos, del promedio del endeudamiento neto. Sin embargo, en esta versión simplificada del modelo, la prima de riesgo es una variable exógena, ¿okay? Nosotros partimos, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Nosotros simplificamos en realidad el modelo cuando lo vimos la semana pasada, porque asumimos que la prima de riesgo era cero. ¿Okay? Nosotros, si recuerdan, cuando vimos que el mundo de perfecta movilidad de capitales, el caso hipotético de perfecta movilidad de capitales, nosotros estamos hablando de un mundo en donde el equilibrio de la balanza de pagos se encontraba en un punto donde la tasa de interés era igual a la tasa de interés internacional. ¿Okay? Sin embargo, esto solo es posible en un país que tiene una prima de riesgo igual a cero, o una prima de riesgo igual a la prima de riesgo del mercado internacional. ¿Okay? Pero en realidad lo que nosotros estamos diciendo, o sea, la manera correcta de describir esto sería algo más o menos como esto, donde el equilibrio en el mercado externo se obtiene en un país con perfecta movilidad de capitales, en el punto donde la tasa de interés local más la prima de riesgo es igual a la tasa de interés internacional más la prima de riesgo internacional. ¿Por qué? Porque si la prima de riesgo internacional es cero y la prima de riesgo nacional es 4%, ¿ok? Entonces el punto donde se obtiene el equilibrio en la balanza de pagos, el equilibrio externo, ¿ok? Es el punto en donde la tasa de interés local más 4%, ¿ok? Perdón. ¿Ok? Es el punto en donde la tasa de interés, es el punto en donde la tasa de interés local, es el punto en donde la tasa de interés local tiene que ser la tasa de interés internacional, ¿ok? Y le tienes que añadir una prima de riesgo adicionalmente. Ok, en realidad aquí ya va. Esto sería al revés, ¿no? La tasa de interés vamos a reescribir esto mejor. Entonces, en realidad, la tasa de interés local, ¿ok? Siempre tendría que ser el nivel de tasa de interés internacional
¿ok? Que ya tiene internalizada su propia prima de riesgo promedio internacional más, ¿ok? La prima de riesgo local. Entonces, si la tasa de interés internacional de equilibrio, ¿ok? Es 2% y la prima de riesgo local, la prima de riesgo de Venezuela, es en este mundo de 10%, entonces la tasa de interés local tiene que ser 12% para, para que deje de haber movilidad de capitales. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si tenemos un choque en, en la tasa de interés internacional, ¿okay? Recuerden el caso que habíamos visto antes, que lo vimos bastante rápido en esa clase. Si tenemos un choque en la tasa de interés internacional, y la tasa de interés internacional entonces sube de y asterisco sub 0 a y asterisco sub 1, ¿okay? Si tenemos un aumento en la tasa de interés internacional, entonces eso implica un desplazamiento de la curva de equilibrio en la balanza de pago hacia arriba. Y entonces, hasta que la tasa de interés local no aumente a ese nuevo punto donde se equilibre con la nueva tasa de interés internacional, entonces, si todavía no ha aumentado la tasa local, vamos a estar en desequilibrio externo. Pero lo mismo puede suceder si hay un aumento en el riesgo país interno. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos un aumento en, en el riesgo país interno, en la prima de riesgo, ¿okay? Entonces, podemos tener un nuevo punto de equilibrio, más arriba, en donde sigamos teniendo una misma tasa de interés internacional sub cero, la misma que teníamos aquí abajo, pero el punto de equilibrio, el nivel que es necesario en la tasa de interés local para mantener el equilibrio externo va a ser igual a y sub cero más la prima de riesgo. ¿Okay? Si la prima de riesgo aumentó. Entonces, esta prima de riesgo sería prima de riesgo sub 1. Entonces, si ese desplazamiento de la curva de equilibrio de balance de pago se puede dar si hay un aumento en la tasa de interés internacional, si hay una disminución en la tasa de interés internacional, o si hay una variación en la prima de riesgo local. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el modelo, la prima de riesgo, ¿ok? La prima de riesgo puede afectar el nivel necesario de tasa de interés local para alcanzar el equilibrio externo, y también puede afectar de ahí arriba las decisiones de inversión de los inversionistas locales. ¿Okay? Pero va a estar determinada esa prima de riesgo de manera exógena. Como les decía antes, hay maneras de endogenizar cualquier variable si le añades un paso más al modelo, pero en esta versión simplificada la vamos a tomar como una variable exógena. A ver, siguiente. Ok, el tipo de cambio. Aquí ya nos soltamos G porque ya dijimos que es exógena. Las exportaciones netas están determinadas por el tipo de cambio nominal, los precios extranjeros, los precios internos, el nivel de renta nacional y el nivel de renta extranjera. Entonces vamos una por una. El tipo de cambio nominal en un modelo con tipo de cambio fijo, ¿es una variable endógena o es una variable exógena? Ok, José dice endógena, Freddy dice endógena. No, el tipo de cambio.
El tipo de cambio. Recuerden que estamos en un sistema con tipo de cambio fijo, donde el Banco Central tiene una promesa para determinar el tipo de cambio fijo. Es posible que el tipo de cambio fijo se vea afectado por otra variable. Es decir, este nivel de E ¿es endógeno o es exógeno? Ok, José Delgado, ¿por qué crees que es endógeno? Bueno, yo creo que es endógeno porque, o sea, está determinado por, o sea, como es tipo de cambio fijo, lo que determina el tipo de cambio nominal no es, o sea, es realmente el gobierno a través de la oferta monetaria, pues. Entonces, como la oferta monetaria es realmente la que determina el tipo de cambio, entonces, y como la oferta monetaria es una variable que está dentro del modelo, entonces yo creo que por eso es endógeno, pues. ¿Aló? Eh, ajá. Sí, yo creo que yo creo que es endógeno porque allí está establecido por los precios internacionales entre los precios locales. Entonces, Ok, dos cosas. Primero, en este modelo los precios internacionales y los precios locales son fijos, son rígidos, hay sticky prices, estamos en el corto plazo. Segunda cosa, recuerden que estamos en un modelo con tipo de cambio fijo. Ese tipo de cambio es uno solo, ¿ok? Y las intervenciones que hace el Banco Central eh, para satisfacer los desequilibrios del mercado son precisamente intentos del Banco Central de evitar que el tipo de cambio varíe, ¿ok? Es el Banco Central intentando mantener fijo esa E. Entonces, a menos que el Banco Central descarte su intención de mantener el tipo de cambio fijo, ese número va a ser uno solo al comienzo y al final del modelo. Que va a ser una variable que no solo es exógena, sino que es fija. Entonces, si eso cambia, si el tipo de cambio varía, es por decisión del Banco Central de cambiar su objetivo. ¿Ok? Entonces, en este modelo, donde tenemos un tipo de cambio fijo, el tipo de cambio va a ser una variable exógena. Y va a ser exógena porque va a ser una decisión predeterminada en el modelo. Es una decisión que tomó el Banco Central hace tiempo y el modelo se va a ajustar asumiendo que el Banco Central va a hacer todo lo que está dentro de su poder para mantener ese tipo de cambio fijado. Ahora, el Banco Central puede decidir en el futuro desechar ese objetivo cambiario y devaluar la moneda, tener un nuevo tipo de cambio fijo en otro nivel, pero ya eso es otra cosa. ¿Okay? Aquí en este modelo estamos asumiendo que el Banco Central ha hecho una promesa para mantener ese nivel del tipo de cambio fijo. Okay, entonces, claro, como dicen Carlos, es una variable exógena porque se fijó por fuera del modelo. Eh, ok, entonces escribimos aquí. Ok, siguiente, los precios internacionales, ¿son una variable endógena o exógena? P asterisco, ¿está determinado dentro del modelo o fuera del modelo? Ok, los precios internacionales son una variable exógena, está determinada por fuera del modelo. Ahora, en el examen, a pesar de que esto es una variable, que en el corto plazo se asume que es constante,
como es una variable exógena, yo podría existir un choque, o sea, el modelo podría arrancar, por ejemplo. ¿Se escucha? ¿Aló? Ok. Entonces, el modelo podría arrancar y pueden ver la pantalla. Ok, el modelo podría arrancar, por ejemplo, con un choque en los precios internacionales, ¿no? Entonces, si hay un choque en los precios internacionales, ¿hay alguien hablando? Ok, ya hay algo pasando raro con la conexión. Bueno, X. El modelo, por ejemplo, podría arrancar con un choque de los precios, ¿no? A los precios internacionales. Si hay un, hay un choque de los precios internacionales, eso tiene un impacto sobre las exportaciones netas. Y entonces el primer movimiento dentro del modelo podría ser ese, por ejemplo. Y entonces todo el resto de las cosas tienen que ir ajustándose. Entonces los precios internacionales son una variable exógena, se determinan por fuera del modelo y eso no quiere decir que sean irrelevantes. ¿Okay? Si hay un choque a ellos o un choque exógeno, pueden variar en el corto plazo y pues todo el resto del modelo tiene que ajustarse a ellos. Siguiente, los precios nacionales. ¿Son una variable endógena o exógena? Precios nacionales. ¿Son una variable endógena o exógena? Ángel dice que es endógena. Ángel, ¿por qué crees que es endógena? ¿Quiénes creen que es endógena y quiénes creen que es exógena? Ok. Bueno, en la vida real, por eso que siempre les digo, hay que saber distinguir entre la realidad y el modelo. ¿Ok? En este modelo, recuerden que estamos asumiendo que es un modelo de corto plazo en donde los precios son rígidos. Es un modelo keynesiano, entonces asumen que en el corto plazo los precios no varían y por eso se puede llevar a cabo políticas monetarias y fiscales de estímulos sin que eso se traduzca en aumentos de precio que mitiguen el efecto de esas políticas en el corto plazo. Entonces, se está asumiendo que los precios son fijos. Ojo, al igual que con el tema de los precios internacionales, a pesar de que en este modelo se está asumiendo, recuerden que estamos en tema 1 de la materia. El tema 1 de la materia va a ser el corto plazo, el tema 2 el mediano plazo y el tema 3 el largo plazo. Entonces, recuerden que estamos en tema 1. A pesar, y les digo lo mismo que con los precios internacionales, a pesar de que sea una variable exógena, ¿okay? Que los precios sean sticky, no es una variable irrelevante para el modelo. O sea, es irrelevante si el choque que estamos evaluando es un aumento del gasto público. Es irrelevante en esta parte del modelo. Ahora, para el examen, yo les podría decir, por ejemplo, imaginen que hay un choque en el precio, en los precios locales, porque, qué sé yo, hubo un aumento de el salario mínimo y entonces los empleados empiezan a costar más y los dueños de las empresas tuvieron que aumentar los precios de sus productos para compensar por el aumento del salario mínimo. Eso puede ser
un caso en el examen. Entonces, tienes un aumento en los precios locales. ¿En cómo se traduce eso en un ajuste endógeno de todo el resto de las variables endógenas? Es decir, en el examen podría yo preguntarle, imaginen que hay un choque exógeno al nivel de precio nacional. ¿Cómo afecta eso a las exportaciones netas y a la tasa de interés? ¿Ok? Entonces, es decir, son variables que, aunque en el corto plazo se asume que hay sticky prices en términos de que no se ven afectados por por el nivel de los agregados monetarios, por ejemplo, por una política monetaria del Banco Central, ¿okay? Yo podría arrancar diciéndoles que el primer movimiento, el primer choque, fue un choque de esa variable y que de ahí en adelante sigue siendo sticky. ¿Ok? Ok, entonces, precios nacionales, variable exógena. Siguiente variable, la renta externa, esa Y asterisco. El nivel de ingreso de los extranjeros, ¿es una variable exógena o es una variable endógena? ¿Quiénes creen que es endógena y quiénes creen que es exógena? El ingreso de los extranjeros. Ok, José, ¿por qué crees que es endógena? Ah, José. José Gustavo. ¿Por qué creen que es endógena? Ok, Hugo dice que es exógena porque no hay nada que la determine dentro del modelo, igual Brian. José, ¿por qué crees que las políticas nacionales afectan al nivel de renta de los extranjeros? ¿Qué políticas nacionales podrían afectarla? Ajá, ¿en qué manera el gasto público de mi país podría afectar el nivel de ingresos de los otros países? Ajá, y después, no tienes micrófono. Ahí está. No, lo que pasa es que mi mamá está haciendo el almuerzo y soy yo la licuadora y no quiero entonces que... No, no, tranquila. Entonces, bueno, ajá. Supongamos que se desplaza la IS, Ujú, entonces el desplazamiento como que desequilibra la balanza de pagos. ujú, Ese equilibrio puede ser un superávit o un déficit. ujú. Y eso genera que haya una apreciación o depreciación de la balanza de pagos de la moneda local. Ujú.
Y eso tiene un choque en el nivel de importaciones y exportaciones del gobierno, o sea, del país local. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo aumentan las importaciones, eso quiere decir que los países con los que el país local tiene comercio internacional, si aumentan las importaciones, eso quiere decir que eso aumenta las exportaciones de otros países y eso genera un cambio en la renta nacional de esos países donde las exportaciones aumentan, ¿no? Exactamente. Bueno, esa es otra de las críticas a este modelo. La crítica es precisamente lo que tú acabas de decir, que la renta del resto de los países, de los extranjeros, es una variable endógena si tu país es grande. Es decir, si el país que estuviéramos evaluando es China, o Estados Unidos, o India, que es un país algún país con una economía grande, entonces la política interna de China, de Estados Unidos o de India puede afectar, el nivel de renta de los extranjeros. ¿Ok? Y si eso es así, o sea, si por ejemplo una política monetaria en Estados Unidos causa una disminución en la renta en los países latinoamericanos, entonces puede que los países latinoamericanos tengan menos ingresos para comerciar con Estados Unidos. Y entonces esa política monetaria se le devolvió se le puede devolver a Estados Unidos con una consecuencia vía cuenta corriente. Entonces sí, en cierto modo tienes razón, José, pero como les he dicho en toda la clase, hay una diferencia entre la vida real y el modelo que estamos evaluando. Estos son modelos simplificados. Recuerden que tienen que utilizar los supuestos que están descritos en el capítulo del libro. ¿Ok? Y entonces, en este modelo específicamente, se toma la renta de los extranjeros como una variable exógena. Y si la renta de los extranjeros es una variable exógena, eso quiere decir que estamos hablando de un país pequeño. O sea, por ejemplo, si tú eres las Bahamas y el Banco Central de las Bahamas implementa una política de estímulo monetario en la economía local, pues va a ser bastante complicado que ese estímulo monetario de Bahamas se transmita generando un aumento o una disminución de la renta de Estados Unidos o de China o de India. Ahora, lo que realmente termina siendo relevante a la hora de evaluar el contagio de estas políticas y cómo se te pueden devolver, es cuáles son los países que podrían verse afectados por el contagio tuyo y qué tan importantes son para tu cuenta corriente. Por ejemplo, imagínate que eres Bahamas y el 80% de tu comercio es con China, Estados Unidos, países grandes, India, la eurozona. Entonces, si tú tienes una política de estímulo fiscal o monetaria, difícilmente vas a afectar el nivel de renta nacional de Europa, Estados Unidos, China, India, etc. Sin embargo, si tu economía, si eres Bahamas, y aunque tienes 80% de tu comercio internacional que haces con esos países, si ese 20% restante es comercio que haces con San Kitts and Nevis, o cualquier islita del Caribe que esté cerca de las Bahamas, ¿ok? Si la política interna de las Bahamas se transmite a un socio comercial de su mismo tamaño, entonces sí puede terminar sucediendo lo que dice José. Entonces, el supuesto implícito del que les estoy hablando es que si estamos suponiendo que el país que estamos evaluando es un país pequeño, cuyos choques no afectan a la renta internacional, ¿ok?
de los países con los que comercia, a la renta de los ciudadanos en los países con los que comercia. Entonces no solamente estamos asumiendo que es un país pequeño y que es prácticamente irrelevante para el nivel de ingreso de los países con los que comercia, sino que estamos asumiendo que comercia muy poco con países de su tamaño. O sea, estamos asumiendo que el país que estamos evaluando es un país que es extremadamente pequeño y que no comercia con países de su tamaño. ¿Ok? Entonces, estaremos hablando, por ejemplo, de el Principado de San Marino en Europa, o Luxemburgo, o estaríamos hablando, bueno, Luxemburgo no, porque es un país relativamente rico, tal vez afecta a Bélgica y tal, Holanda, pero un país extremadamente pequeño, una isla en el Pacífico que no comercia con otras islas del Pacífico, o un país, vamos a suponer que estamos hablando, por ejemplo, de Surinam, aquí al lado de nosotros en Sudamérica. Entonces son países que tienen un impacto muy bajo en la renta de los habitantes de los países con los que comercia. Porque si llega a tener un impacto mayor que ese, si sus políticas internas llegan a contagiarse a los países con los que comercia, entonces sí se va a dar el efecto que mencionaba José. Pero bueno, como les mencionaba, entonces en este modelo vamos a estar, y eso es importante, ¿no? Porque cuando se lleguen a su casa, algunas lecciones que aprendan de estos modelos, tienen que tomar en cuenta todos los supuestos que hicieron y que están implícitos en el modelo que evaluaron. O sea, porque si alguno de esos supuestos no se cumple, tienen que agregarle un grado mayor de complejidad al modelo antes de llegar a cualquier conclusión. ¿Ok? Porque si el modelo que están evaluando no se parece a la realidad que quieren, que quieren evaluar, entonces las conclusiones que sacan no les sirven para nada. Entonces, bueno, nada. La renta de los habitantes de los países extranjeros con los que comercia el modelo, que es ese asterisco, es una variable exógena dentro del modelo. Siguiente. A ver, pasamos a la siguiente línea, equilibrio de balanza de pago. Ya hablamos del tipo de cambio, ya hablamos de los precios internacionales, ya hablamos de los precios locales, ya hablamos de la renta internacional. ¿Qué me dicen de la tasa de interés internacional? Esa tasa de interés que está aquí. Esa tasa de interés internacional, esa I asterisco, ¿es una variable exógena o es una variable endógena? Dice Frey que es exógena. Frey, ¿por qué es exógena? Bueno, porque es igual que los precios internacionales, no los podemos controlar, no están fuera del modelo, pues. Exacto, estamos asumiendo que somos un país relativamente pequeño y que nuestra tasa de interés local no influye suficientemente en el mercado internacional como para obligar al resto del mundo a reaccionar moviendo su tasa abajo. Entonces, en la vida real, en el mundo real, existen países donde esto no es cierto. O sea, existen países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde si la tasa de interés aumenta, el flujo de capitales hacia Estados Unidos va a ser tan grande que va a obligar al resto del mundo a subir sus tasas de interés. Eso pasó en 2018, por ejemplo. En 2018 hubo un aumento de tasas de interés en Estados Unidos, hubo varios aumentos de tasas de interés en Estados Unidos, y eso generó crisis en muchísimos mercados emergentes. Tuvieron que reaccionar aumentando tasas en Asia, en África, en Latinoamérica, hubo que reaccionar aumentando tasas. Hay países que no lo hicieron a tiempo, por ejemplo Argentina, por ejemplo Turquía, y como no aumentaron sus tasas de interés, entonces sufrieron una crisis de balance de pago. Entonces, como Estados Unidos tiene un impacto sobre las tasas de interés internacionales, entonces este modelo no describe a Estados Unidos. Este modelo no va a describir a Estados Unidos. Este modelo describe a países
cuya tasa de interés no influye sobre la del resto del mundo. Si Venezuela, ¿okay? Si las tasas de interés aumentan en Venezuela, prácticamente ningún otro país se va a ver obligado a subir o bajar su tasa de interés, ¿okay? Porque Venezuela, en términos del mercado financiero internacional, es prácticamente irrelevante. Entonces, sí, como dijo Freddy, en este modelo la tasa de interés internacional va a ser exógena, porque somos un país pequeño y nuestro ¿cómo se llama? Nuestro sector financiero no es sistemáticamente relevante para el sistema financiero internacional. ¿Ok? Bueno, pasamos a la última línea, la LM. En la LM, ¿qué variables nos quedan? Nos queda M, que está compuesto por reservas internacionales y crédito doméstico neto, y nos queda la tasa de interés, que ya la mencionamos, y el nivel de renta, que ya lo mencionamos. Entonces, los componentes de M, esas reservas internacionales y ese crédito doméstico neto, ¿son variables exógenas o son variables endógenas en este modelo con tipo de cambio fijo? Comenzamos con las reservas internacionales. El nivel de reservas internacionales, ¿ok? Al final del modelo, una vez que ya se resolvieron todos los choques, ya todas las variables endógenas se vieron afectadas. Cuando te pones a calcular si aumentaron o disminuyeron algunas variables, ¿ok? Las reservas internacionales van a haber dependido de lo que suceda con otras variables, o van a ser exógenas, como por ejemplo la tasa de interés internacional o el gasto público. Ok, Godoy, ¿por qué crees que es endógena? ¿Por qué crees que el nivel de reservas internacionales es endógeno? Bueno, no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, sí. Ok, bueno, personalmente creo que como las reservas internacionales pueden variar a través de los choques que ocurran dentro del modelo, o sea, puedes tener, por ejemplo, una fuga de capitales, etcétera. O sea, como se ven intervenidas las reservas internacionales dependiendo de lo que ocurran en las otras variables del modelo, me parece que están definidas por el modelo en sí, lo cual lo convertiría en una variable endógena. Eso es lo que entiendo. Como dice Luis, si por ejemplo nosotros en este modelo tenemos una expansión fiscal, ¿okay? Tenemos cero movilidad de capitales, hay una expansión fiscal, se expande la LM, como tenemos tipo de cambio fijo, ¿okay? Vamos a estar en déficit de balanza de pagos, el Banco Central se va a ver obligado a reaccionar contrayendo la oferta de dinero mediante la venta de reservas. ¿Okay? Entonces, en este modelo, donde tenemos un tipo de cambio fijo, donde la política del Banco Central está exclusivamente dirigida a mantener el tipo de cambio fijo, entonces las reservas internacionales van a ser resultado, el nivel de las reservas internacionales va a ser resultado de lo que suceda con, con la balanza de pago. O sea, cualquier choque que obligue a la balanza de pagos a estar en desequilibrio, sea generando un superávit o generando un déficit, va a obligar al Banco Central a aumentar o disminuir sus reservas internacionales de manera tal que éstas terminan convirtiéndose prácticamente en una variable endógena. ¿Ok? Y nos queda una sola, el crédito doméstico neto. ¿Ok? El crédito doméstico neto. ¿Creen ustedes que es una variable endógena o exógena dentro de este modelo? Es decir, la cantidad de dinero generada por el sistema bancario va a ser endógena o exógena dentro de este modelo.
A ver, pregunta Hugo, si el tipo de cambio es flexible, las reservas internacionales son exógenas. Bueno, eso lo vamos a ver en la página que viene, aquí, cuando hagamos lo mismo que acabamos de hacer, pero con tipo de cambio flexible. La mayoría del modelo va a ser igual que el otro, pero van a haber un par de variables que van a pasar a ser endógenas y un par de variables que van a pasar a ser exógenas. ¿Ok? En teoría, el tipo de cambio, cuando el tipo de cambio es flexible, las reservas internacionales deberían ser exógenas porque no dependen, es decir, el Banco Central no va a estar obligado a intervenir. Pero nada, volvemos a la pregunta. Con respecto al crédito doméstico neto. Ya va, José, antes de que se me confundan aquí, estaba hablando cuando el tipo de cambio es flexible. Cuando el tipo de cambio es flexible, las reservas internacionales son exógenas. Cuando el tipo de cambio es fijo, las reservas internacionales son endógenas. ¿Ok? Pasamos al crédito doméstico neto. Ah, ok. Ajá. Entonces, bueno, Godoy, ¿por qué crees que el crédito doméstico neto es endógeno? Bueno, según lo que yo entiendo del crédito doméstico neto, es lo que prestan las instituciones privadas a los residentes de un país, etcétera, y creo que este depende, por ejemplo, de las tasas de interés que se colocan, ¿no? Entonces, al depender el crédito doméstico neto de otra variable dentro del modelo, caería bajo el realm de una variable endógena. Ok. ¿Alguien más? Ok, todos coinciden. Bueno, este es otro caso más, en donde el modelo difiere de la realidad. ¿Ok? Entonces, en el mundo real, a largo plazo, el nivel de la oferta monetaria va a estar determinado no solamente por la política del Banco Central, ¿ok? que afecte a la base monetaria, sino que el nivel de la oferta monetaria va a estar determinado también por las acciones que tome el sistema financiero. En Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que en los últimos años la base monetaria ha estado creciendo a un ritmo relativamente acelerado, el dinero secundario, ese crédito doméstico neto, no ha estado creciendo a ese mismo ritmo. Entonces, la oferta, esa M, ¿okay? Esta M que tenemos aquí en un círculo, esa M no ha estado creciendo a la velocidad que uno podría inferir si solo mira la base monetaria. Y es porque ese crédito doméstico neto está determinado de manera relativamente endógena por factores como la tasa de interés, por factores tan simples como la disponibilidad de oportunidades para invertir, ¿okay? Que determinan la demanda de crédito. Toda esa discusión que tuvieron, que escucharon en el episodio creo que fue el de Friedman o el de Scott Sumner, sobre las tasas de interés, y de por qué las tasas, creo que fue el episodio con Scott Sumner, de por qué la inversión estaba relativamente baja, si las tasas de interés estaban relativamente bajas. Okay, toda esa discusión del mercado de créditos, okay, tanto la oferta como la demanda de crédito, es una discusión que en el largo plazo se hace endógena. Okay, se hace endógena dependiente de toda una variedad de factores. Sin embargo, en este momento, en el corto plazo, en este modelo vamos a asumir que el crédito doméstico neto es una variable exógena. Y es una variable exógena que depende, por ejemplo, de los requerimientos de encaje.
¿Ok? Por ejemplo, si nos ubicamos ya en Venezuela, y el Banco Central decide, o en conjunto con la Sudeban, deciden en conjunto demandar que los bancos comerciales depositen el 80% de sus depósitos como encaje en las cuentas del Banco Central, ¿ok? Si aumentan los requerimientos de encaje legal, entonces va a haber un impacto sobre el crédito doméstico neto. Pero esa variación del crédito doméstico neto, que en este caso dependería de los requerimientos de encaje legal, no van a ser endógenos, van a ser producto de una decisión ad hoc, una decisión de política económica que en algún momento dado quiso implementar el Banco Central o las autoridades pertinentes, las autoridades bancarias. Entonces, en Venezuela, por ejemplo, esta categorización del crédito doméstico neto como una variable exógena, y no solo exógena, sino una variable de política económica, se parece más a nuestra realidad venezolana. ¿Okay? Es una de los pocos casos en donde Venezuela se parece más al modelo que lo que el resto del mundo se parece al modelo. Entonces, en el modelo ya hemos determinado que hay un montón de variables exógenas en el corto plazo, donde si tomamos un punto de vista un poco más complejo, podríamos endogeneizar cada una de esas variables a largo plazo. O sea, existen razones para decir que cada una de esas variables es endógena a largo plazo, ¿okay? Pero en el corto plazo, pues, vamos a asumir que son fijas, están determinadas por fuera del modelo y no se ven afectadas por las variables endógenas, como lo pueden ser la tasa de interés, las reservas internacionales o el nivel de renta. ¿Okay? Y hay algunas de ellas, esto lo vamos a dividir en dos, aquí a la mitad. Hay algunas de ellas que van a depender de decisiones del Estado. ¿Okay? Estas que están a la izquierda, el crédito doméstico neto, la tasa de impuestos sobre la renta, el nivel de las transferencias del sector público al sector privado, el gasto público y el tipo de cambio nominal. ¿Okay? Esas 5 variables van a ser variables que vamos a llamar variables de política económica. ¿Ok? Variables de política económica. Entonces, algunas de esas variables van a ser variables monetarias, como el crédito doméstico neto, otras van a ser variables de política fiscal, como la tasa de impuestos sobre la renta, la tasa el nivel de transferencia o el nivel del gasto público, y otras van a ser de política cambiaria, como la tasa, como el tipo de cambio, la tasa de cambio. ¿Ok? Y las que están a la derecha, estas que estoy encerrando en azul, las variables que están a la derecha son variables exógenas también, pero van a estar no van a ser variables que están bajo el poder del Estado. ¿Okay? El Estado puede tomar políticas económicas para afectar el nivel de gasto público, pero no puede tomar políticas económicas para afectar los precios internacionales o la tasa de interés de equilibrio del mercado internacional. Okay, entonces vamos a tener dos grandes grupos de variables, las exógenas y las endógenas, y dentro de las variables exógenas vamos a dividirlas en dos grupos también, dos subgrupos.
un grupo que son variables de política económica, donde el Estado puede influir, y otras variables donde al Estado se le va a dificultar un poco más influir, ¿okay? Que son la prima de riesgo, el nivel de precios nacionales e internacionales en el corto plazo, el nivel de renta extranjera y el nivel de la tasa de interés del mercado internacional. Ahora, antes de pasar al tipo de cambio flexible, ¿creen ustedes que de verdad, o sea, porque todo esto en realidad es debatible? Ajá, profe dijo que las variables exógenas que están a la derecha. Sí, las variables que están a la derecha, las variables exógenas que están a la derecha son variables donde al gobierno se le dificulta influir. ¿Okay? Son variables donde no se puede hacer política económica tan fácilmente como con las variables de la izquierda. Pero ojo, o sea, igual también se puede hacer política económica, por ejemplo, si yo soy el presidente de Chile, ¿ok? Y yo me levanto mañana. Chile es un país que está que tiene una relación muy estrecha con el mercado internacional, no solamente por la cuenta corriente, sino por la cuenta capital. O sea, Chile es un país que es abierto financieramente, y donde el flujo de capitales es relevante. Imagínense que yo soy el gobierno de Chile y yo me paro mañana a dar un discurso en cadena nacional y digo que voy a nacionalizar todas las empresas, digo que voy a proponer que la reforma constitucional del año que viene vayamos al comunismo, que se prohíba McDonald's, que se prohíba la propiedad privada, y se prohíba todo, ¿ok? Entonces pasamos a un sistema comunista, ¿ok? Pero eso no ha cambiado nada. O sea, en la práctica, la reforma constitucional no se ha hecho, se va a hacer dentro de un año. Pero ustedes creen que ese discurso, que en la práctica no significa nada en el corto plazo, ¿ustedes creen que ese discurso podría tener un efecto sobre la prima de riesgo, por ejemplo? Esta variable que está acá. Esta primera variable que estoy encerrando en un círculo dentro de las que están a la derecha. Ok, entonces, con esto lo que les quiero decir es que a pesar de que hay algunas variables exógenas donde el gobierno puede influir con mayor facilidad positivamente, como el crédito doméstico neto, la tasa de impuesto sobre la renta, transferencias, gasto de gobierno, tipo de cambio nominal, ¿ok? Las que están, a pesar de que las de izquierda sean más fáciles de influir, que las de impactar que las de la derecha, eso no quiere decir que los gobiernos tengan cero influencia sobre las de la derecha. Normalmente los gobiernos pueden influir en las variables que están a la derecha, pero casi siempre de manera negativa. O sea, es mucho más fácil que un presidente aumente la prima de riesgo que a que un presidente disminuya la prima de riesgo con sus acciones. O es más fácil que un banco central irresponsable o un congreso irresponsable aumenten el nivel de precios con políticas monetarias o políticas fiscales, que a que lo disminuyan. ¿Okay? Disminuyan no que disminuyan los precios, sino que disminuyan la tasa de inflación. ¿Okay? Es decir, es más fácil hacerlo mal que hacerlo bien para el gobierno cuando se trata de las variables que están a la derecha. Igual, como les mencionaba antes, si eres un gobierno, no como los que se supone que estamos evaluando en este modelo, que son pequeños y que no están muy interconectados con el sistema financiero internacional, es posible que si eres, por ejemplo, China o Estados Unidos, tus políticas internas puedan tener un impacto sobre el nivel de renta internacional, o tus políticas monetarias puedan tener un impacto sobre el nivel de tasas de interés internacional. Eso es posible. Sin embargo, es más probable que ese efecto sea no intencionado a que sea un efecto intencionado.
Es decir, sería extraño que el gobierno de Estados Unidos se levante mañana y diga, mi propósito prioritario de ahora en adelante va a ser aumentar el nivel de renta internacional, o mi propósito prioritario va a ser disminuir el nivel de renta internacional. Es decir, eso no es un objetivo que regularmente está dentro de los objetivos de los hacedores de política de un país. Puede ser que lo afectes de manera no intencionada, pero no suele ser una variable que intentas afectar con tus políticas económicas. Y mucho menos en el corto plazo, que se supone que es el periodo que estamos evaluando con este modelo. Entonces, bueno, tenemos tres grandes grupos de políticas, de variables, perdón. Tenemos las variables endógenas, tenemos las variables exógenas de política económica y tenemos las variables exógenas que no son de política económica. Dentro de las variables exógenas de política económica, ese grupo que está ahí en un círculo rojo, dijimos que teníamos variables monetarias, variables fiscales, que son las tres del medio, y variables cambiarias. Entonces, se supone que de cara al examen, habría tres posibles políticas económicas que se podrían implementar en estos modelos matemáticos que vamos a empezar a ver mañana. En primera instancia, cuando decimos que hay una política monetaria expansiva, ¿ok? Podríamos modelarla como una expansión del crédito doméstico neto. Y esa expansión del crédito doméstico neto puede que se haya dado porque el Banco Central disminuyó los requerimientos de reserva. Entonces, si yo les digo en el examen, el Banco Central ha implementado una política de expansión monetaria, estime de tantos puntos porcentuales, estime cuántos puntos porcentuales va a variar la tasa de interés de manera positiva o negativamente. Si yo les hago una pregunta más o menos de ese estilo, ya ustedes deberían saber que no me estoy refiriendo a la parte gráfica del modelo, sino a la parte matemática del modelo, porque les estoy pidiendo un número específico, ¿ok? Y entonces ya ustedes deberían saber que si yo estoy hablándoles de una política monetaria expansiva, ¿ok? La variable que está bajo el control del gobierno en este modelo sería el crédito doméstico neto. Entonces, ustedes asumirían que fue que el gobierno disminuyó los requerimientos del encaje y eso permitió que el crédito doméstico neto se expandiera y and so on and so forth, ¿ok? Si les digo que hay una política fiscal, esa política fiscal puede ser un aumento del gasto del gobierno, pero también puede ser un aumento de las transferencias directas a los consumidores, o puede ser una disminución de la tasa de impuestos sobre la renta. O sea, yo les podría decir, por ejemplo, en el enunciado, que la tasa de impuestos sobre la renta se redujo de 50% a 40%, ¿ok? Y entonces ustedes tienen que modelar qué implicaciones tiene eso en cuanto a las variables endógenas, qué implicaciones tiene eso con respecto a las reservas internacionales, al nivel de renta, al nivel de tasa de interés. Y si la política no es ni monetaria ni fiscal, sino cambiaria, ¿ok? Si el gobierno hace una política cambiaria, por ejemplo, devaluando la moneda, entonces el ejercicio arrancaría con una variación en E. Y ustedes tendrían que modelar qué implicaciones tiene una variación en E. Eso podría ser un ejercicio gráfico o podría ser un ejercicio matemático. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahora? En cuanto a este setup de la parte matemática. ¿Alguna duda? Ok. Bueno. Pasamos al tipo de cambio flexible. Esto va a ser más o menos parecido. Y vamos a tratar de hacerlo más rápido.
¿Ok? Vamos a tratar de hacerlo más rápido y tal vez terminamos la clase a las 4 en vez de las 4:30. Entonces, primera variable. La tasa de impuesto sobre la renta. Voy a preguntar de una vez directamente. Anthony, Anthony, ¿la tasa de impuesto sobre la renta es una variable exógena o endógena cuando tenemos un régimen de tipo de cambio flexible? Exógena igual. ¿Ok? El nivel de transferencias, ¿es una variable exógena o es una variable endógena? Transferencias, ¿exógena o endógena? Exógena otra vez. ¿Qué le sigue? Díganme ustedes, ¿cuál es la próxima que nos sigue? ¿Cuál es la próxima variable? La tasa de interés, como dice Juan, ¿es una variable endógena o exógena? La tasa de interés, endógena otra vez. ¿Ok? La primera riesgo, ahorita que tenemos tipo de cambio flexible, ¿es endógena o exógena? La primera riesgo, ¿endógena o exógena? Como dice José, sigue siendo exógena. ¿Ok? Siguiente, el tipo de cambio. El tipo de cambio, perdón, ya. El gasto de gobierno. ¿El gasto de gobierno es una variable exógena o endógena? ¿Ok? Sigue siendo exógena. El tipo de cambio nominal, ¿es una variable endógena o exógena? Tipo de cambio nominal. José, ¿por qué dices que es exógena? Y André, ¿por qué dicen que, perdón, José, ¿por qué dices que es endógena? Y André, ¿por qué dice que es exógena? El tipo de cambio nominal. Ajá, es flexible y ¿qué variables pueden afectarlo, José? ¿Qué factores pueden afectar al tipo de cambio nominal? Ok, porque cualquier desequilibrio en el mercado externo, como dice Hugo, cualquier desequilibrio en el mercado externo, en vez de solucionarse con una intervención del Banco Central, ofertando o demandando divisas, y de esa manera variando sus reservas internacionales, ¿ok? En vez de solucionarse de esa manera, se va a solucionar simplemente con una variación del precio en el mercado cambiario, es decir, con una variación del tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, en régimen de tipo de cambio fijo, las reservas internacionales eran endógenas. En régimen de tipo de cambio flexible pasan a ser endógenas el tipo de cambio. ¿Okay? Los ajustes que antes se llevaban a cabo vía reservas internacionales, aquí se llevan a cabo vía tipo de cambio. ¿Okay? Los precios internacionales, endógeno o exógeno. Precios internacionales, exógenos. Los precios locales, endógenos o exógenos. Exógenos otra vez. ¿Por qué? Porque estamos en el corto plazo. Todo esto se endogeniza en el mediano plazo. La renta nacional. El nivel de renta nacional, ¿es endógeno o exógeno? ¿Es endógeno o exógeno? ¿Ok? Renta nacional, endógena.
La renta extranjera, el nivel de ingresos de los extranjeros, endógeno o exógeno. Y asterisco. Ok, exógeno. A ver, ¿qué sigue? La tasa de interés internacional. ¿La tasa de interés internacional es exógena o es endógena? Y asterisco. ¿Es exógena o es endógena? Ok, ya falta poco. Y bueno, y en este caso, como, como el Banco Central no está obligado a variar las reservas internacionales, entonces no vamos a dividir M entre reservas internacionales y crédito doméstico neto, sino, o sea, entre base monetaria y crédito doméstico neto, sino que lo vamos a dejar así mismo. Entonces, M, esa M que está ahí, el agregado monetario, ¿es endógeno o es exógeno? A, M, ¿es endógeno o es exógeno? Ok, José y Freddy, ¿por qué creen que es endógeno? M, esta M que está aquí. ¿Por qué creen que es endógeno? Juan, ¿por qué crees que es exógeno? No, profe, yo hablaba de exógeno de cuando preguntó sobre la tasa de interés internacional. A ver, ¿qué va, cómo se determina en el modelo? ¿Cómo se va a determinar en el modelo el nivel de los agregados monetarios? Ok, como dice Hugo, el Banco Central ya no va a tener que intervenir. Pero Hugo, si el Banco Central no tiene que intervenir, si no está obligado a intervenir, entonces ¿por qué variaría M? Ok, José, ¿por qué crees que el mercado cambiario influiría sobre M? Ok, Godoy, ¿puedes explicar ese argumento? Sí, o sea, yo entiendo que o sea, se afectaría a M si estuviésemos en un tipo de cambio fijo en donde el Banco Central tendría que vender o comprar activos financieros para manipular M y para mantener el mismo tipo de cambio, pero hacer el tipo de cambio flexible, el mercado decide el valor de la moneda con sus apreciaciones y depreciaciones
y no es necesario el movimiento de la base monetaria. Bueno, o eso entiendo yo. Ok, acuérdense quién está haciendo este modelo. ¿Quiénes están haciendo este modelo? Este modelo lo están haciendo monetaristas y keynesianos que creen que los precios no varían a corto plazo, entonces pueden estimular la economía, los monetaristas con expansiones de la oferta de dinero y los keynesianos con expansiones del gasto de gobierno. Okay, ese es básicamente, la intención de quienes modelaron esto. Okay, entonces, o sea, los supuestos son consistentes con esa visión. Entonces, los monetaristas, en un mundo con precios fijos a corto plazo, dirían, nada, yo voy a asumir que la oferta de dinero es una variable exógena que puede ser manipulada por el Banco Central mediante operaciones de mercado abierto, ¿okay? Expandiendo o contrayendo la oferta de dinero, ¿okay? Sin impacto, sin que eso genere un impacto sobre el nivel de precios. Y de esa manera, pues, podemos intentar buscar un objetivo de PIB con política monetaria. Y los keynesianos te dirían, mira, yo creo que manipulando el nivel de transferencias o el nivel del impuesto o el nivel del gasto público, podemos alcanzar un objetivo con respecto al PIB, ¿ok? Estimulando la economía o contrayendo la economía, se está sobrecalentando, y sin que en el corto plazo eso tenga ningún tipo de implicaciones de precio. Entonces, párense en los zapatos de ellos cuando intenten buscar el sentido de los supuestos que se están haciendo. Entonces, se está asumiendo que M es exógeno. ¿Por qué se está asumiendo que M es exógeno? Porque M no solamente es exógeno, sino que es una variable de política económica. ¿Okay? M es la variable que se utiliza para hacer política monetaria en este modelo. ¿Okay? Y la política monetaria, cuando el tipo de cambio es flexible, ¿okay? Puede ser autónoma. ¿Okay? La política monetaria, cuando el tipo de cambio es flexible, puede ser autónoma. Hay autonomía de política monetaria. Entonces, ¿a qué Banco Central no le gustaría poder tener autonomía de política monetaria? Entonces, es importante siempre que cuando estén aprendiendo un modelo, separen desde el punto de vista de quién es el que lo está modelando, qué está buscando y qué supuestos está haciendo y por qué. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, quedaríamos igual que antes. Vamos a intercambiar estas dos. Igual que antes, tenemos unas variables exógenas, unas variables endógenas, y las variables exógenas tienen un subgrupo donde se puede hacer política económica y un subgrupo donde no se puede hacer política económica. ¿Ok? Ya, esta tasa de interés es la internacional. Entonces, en el anterior, en la lámina anterior, donde teníamos un régimen de tipo de cambio fijo, podíamos hacer política monetaria, política fiscal o política cambiaria. ¿Ok? Ahorita ya no podemos hacer política cambiaria, solamente podemos hacer política monetaria y política fiscal. ¿Por qué? Porque nuestra política monetaria y nuestra política fiscal terminan determinando el tipo de cambio de manera endógena. ¿Ok? Cualquier choque fiscal o cualquier choque monetario termina afectando el tipo de cambio nominal. Vamos a pararnos por última vez acá. Okay, tenemos una economía financieramente insular, la LM y la IS. Imaginen que tenemos un estímulo fiscal. Hay una reducción de impuestos. Okay, la reducción de impuestos
expande la IS, ¿ok? Tenemos una reducción en T, esa reducción en T genera un aumento en el consumo, y ese aumento en el consumo expande la IS. El modelo queda en desequilibrio externo, ¿ok? Y ese desequilibrio externo genera ¿aló? ¿Se escucha? Sí, profe, perfecto. ¿Sí se escucha? Ok. Entonces, tenemos una expansión del IS, producto de la expansión en el consumo. Eso genera un desequilibrio en la balanza de pagos. Y ese déficit de balanza de pagos no se soluciona con intervención del Banco Central, con reservas internacionales, sino simplemente con un movimiento en el precio de ese mercado. Y el precio de ese mercado es el tipo de cambio. Entonces, el déficit de balanza de pagos se va a compensar, se va a resolver, perdón, ese déficit de balanza de pagos se va a resolver con una depreciación de la moneda. Y la depreciación de la moneda va a tener dos efectos. El primer efecto va a ser que se va a expandir nuevamente la IS, ¿ok? Con una variación de las exportaciones netas. Y el segundo efecto es que se va a desplazar la curva de equilibrio de balanza de pagos hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esa expansión de las exportaciones netas, producto de la variación en E, va a necesitar de un aumento en la renta suficientemente grande como para que genere un aumento en las importaciones, ¿ok? Producto de QY, que sea suficientemente grande como para terminar por balancear la balanza de pago. ¿Ok? Entonces, en este modelo, lo que les estoy diciendo con esto es que la política cambiaria no existe. Porque la política cambiaria es sinónimo de la política fiscal y de la política monetaria. No se puede distinguir entre las dos. Porque cualquier choque monetario o cualquier choque fiscal va a terminar generando repercusiones cambiarias. ¿Okay? Y no se puede desentrelazar esos dos hechos. Entonces, cuando tienes tipo de cambio flexible, no puedes tener política cambiaria, y cuando tienes tipo de cambio fija, no puedes tener política monetaria. ¿Por qué no puedes tener política monetaria con tipo de cambio fijo? Bueno, no sé si recuerdan, pero ¿aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Está raro. Me parece como si se hubiera acabado la llamada. Bueno, cerramos aquí. Voy a terminar esta idea y ya con eso pasamos a preguntas y cerramos. Entonces, ¿por qué no puede haber por qué la política monetaria no puede existir cuando hay política cambiaria? Pues porque el Banco Central tiene como objetivo único mantener el tipo de cambio estable, y entonces cualquier intento, ¿ok? Cualquier intento de hacer política fiscal o política monetaria va a obligar al Banco Central a responder. ¿Ok? Si expandes fiscalmente, vas a obligar al Banco Central a responder con política monetaria para mantener el objetivo fiscal. Entonces tu política monetaria pasa a ser cambiaria. Y si haces una política, en vez de fiscal, si haces una monetaria, ¿ok? Si haces un estímulo monetario, entonces el Banco Central va a estar obligado a intervenir contrayendo la oferta monetaria. Entonces, así como con tipo de cambio flexible, la política cambiaria es política monetaria, con tipo de cambio fijo, la política monetaria es política cambiaria. Y esos son dos hechos que no se pueden desentrelazar, porque al final son las mismas las herramientas, o sea, es decir, el Banco Central no tiene unas herramientas para hacer una cosa y otras para otra. Las herramientas que utiliza para una cosa afectan a la otra. Y al final depende
lo más importante termina siendo cuál es tu prioridad, si tienes una prioridad cambiaria o si tienes una prioridad de otro tipo. No puedes tener autonomía monetaria si tienes un objetivo cambiario. Y si tienes un objetivo monetario, no puedes tener un objetivo cambiario. Entonces bueno, eso es, creo que eso es un punto importante de toda esta discusión. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? La idea es que mañana arranquemos. Eso es como, no sé si se acuerdan cuando eran chiquitos, estaban en el colegio, les poníamos un ejercicio de matemática, tienes datos, operaciones, respuestas. Lo que hicimos hoy fue dar los datos. Estos son los parámetros del modelo, esos son los supuestos del modelo, y mañana vamos a estar haciendo la operación y buscando las respuestas matemáticamente. Okay, entonces, ¿hay alguna duda sobre eso hasta ahora? La última lámina, sí, como no. Aquí tenemos la última lámina. Ok, pero ¿hay alguna pregunta sobre esa lámina? Anthony, ¿hay alguna pregunta sobre esa lámina? Ok. Bueno, si no hay preguntas, si no hay más preguntas, creo que dejamos eso por hoy y entonces mañana ya a las 9 de la mañana, recuerden que ya mañana arrancamos con 3 horas los martes y 2 horas los viernes. Entonces arrancamos a las 9 de la mañana y le damos hasta las 12 del mediodía. Ok, recuerden hacer recuerden que la tarea es importante, la de mañana. Okay, es una discusión de Alesina, que es un economista en Harvard. Es una discusión muy importante sobre el rol del Estado, el gasto público, el endeudamiento público y la austeridad. A ver, o sea, no se tomen todo muy literal, ¿ok? No se tomen todo muy literal. A lo que me refería con eso, José, es que cuando tienes un tipo de cambio flexible, ese tipo de cambio se puede afectar por toda una variedad de factores. Es decir, el tipo de cambio flexible termina siendo el precio que se determina en la balanza de pago, que es el mercado cambiario. Entonces, cualquier cosa que afecte a la balanza de pago va a afectar al tipo de cambio. Si la política fiscal aumenta el nivel de ingreso de los ciudadanos y los ciudadanos deciden importar más, entonces la política fiscal tuvo un efecto cambiario. Va a generar una presión a que se deprecie la moneda. Entonces, lo importante de esto es que entiendan que todas las acciones tienen consecuencias cuando tienes un tipo de cambio flexible. Bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Recuerden que cualquier pregunta me pueden escribir o lo pueden hacer en el grupo y bueno, nos vemos mañana.